Señor, te damos gracias por tu tierno cuidado que tienes con tu iglesia, Señor. Gracias porque tú siempre estás con nosotros, Dios, y que cuidas el alimento que en nuestro corazón llega, Señor, ese alimento que nos das. Por eso gracias por Julio César, Señor, por su vida, por ese testimonio maravilloso que es su ministerio, Señor, y por esa palabra que tú le has dado para que lleve ese mensaje de amor y de bien a tanta gente que como nosotros necesitamos de ti. Bendícelo esta mañana, Señor, y que tu palabra esté en su palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Carlitos. Muy buenos días. Dios los bendiga. Siempre arranco pidiéndoles motivos, dándoles motivos de oración, ¿cierto? Pidiendo su apoyo en oración. Y quiero pedirles esta mañana dos cosas, si quieren apoyarnos en oración. Uno, por favor, apóyennos en oración como familia. Mi esposita se llama Estela, mi hija mayor Laura y mi otra hija chiquita María. Y para quienes de pronto no me conocen, mi nombre es Julio César, como digo, Carlitos. Muy bien. Y el otro es que quiero poner en su corazón un ministerio que de pronto no conocemos mucho, en el que Dios me ha permitido participar hace como 8 años. Y es un ministerio que pretende llevar algunas herramientas bíblicas y teológicas a algunos pastores en el país, aunque estamos en 84 países como ministerio, pero en el país vamos a las zonas rurales, vamos a la selva, vamos a una cantidad de lugares donde hay pastores que Dios ha llamado a su servicio, pero que no han tenido la oportunidad de capacitarse bíblica y teológicamente. Y entonces Dios nos está permitiendo hacer esa tarea. ¿Por qué pido su apoyo en oración? Por ellos, primero que todo. Y segundo, porque son más de 15 viajes que tenemos que hacer al mes. Ahora entienden por qué pido apoyo en oración por mi familia, ¿cierto? Además de la carga de la iglesia, que no es una carga, sino más bien un privilegio poder servir al Señor donde nos coloca. ¿Está bien? ¿Tomaron la carga de oración? Gracias. Y gracias a Dios por la vida del pastor Juan Carlos, su esposita, Consuelo, y por la oportunidad que me dan de estar con ustedes. Voy a pedirles, por favor, que vayamos al libro de Marcos. El libro de Marcos, ustedes saben que ese es uno de los evangelios más dinámicos que hay, ¿cierto? Yo diría que el más dinámico. Quiere decir que vamos de escena en escena. Eso es rapidito que cambia de escenario Marcos al narrarnos pues toda la dinámica del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. De hecho es un evangelio que está enfocado mucho, alguien nos lo propone de esa manera, el evangelio de Marcos enfocado mucho a presentarnos a Jesucristo como el siervo, ¿verdad? Como el que vino a dar su vida y a servir, ¿cierto? A dar su vida en rescate por muchos y a servir y no a ser servido, porque él mismo lo declara ahí en ese evangelio. Ese evangelio de Marcos es tan dinámico que si usted mira el solo capítulo 10, allí vamos a estar parados un poquito en el capítulo 10. Nos habla de divorcio, nos habla de niños, nos habla de una experiencia con el joven rico, recuerdan ustedes esa experiencia, pero nos habla también de una experiencia con sus propios discípulos y una petición muy especial. No vamos a pararnos en ese pasaje, en la petición especial de Jacobo y Juan, pero la vamos a usar como un referente también y de alguna manera vamos a poder ver el contraste con un personaje que es el que vamos a ver esta mañana, ¿cierto? Y está en el capítulo 10 de ahí del libro de Marcos, versículo 46, del 46 al 52. Búsquelo por favor, téngalo listo, pero primero vamos a orar. ¿Está bien? Padre, muchas gracias, Señor. Siempre, Padre, siempre será un privilegio sabernos útiles en tus manos, no por nosotros ni por nuestros recursos, Señor, sino por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, actuando y actuante en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Gracias por incluirnos en tus proyectos, Padre. No hicimos nada para merecerlo, la verdad es esa. Tampoco hicimos nada para merecer ser llamados tus hijos, pero a ti te ha placido, Señor, irnos colocando y usando
en el lugar que tú quieres, Padre. Gracias por tu palabra, por poder abrirla, por tener la libertad, Señor, de escudriñarla y de juntos, Señor, de alguna manera ser enseñados y ser edificados a la luz de ella, de tu palabra, Señor. Gracias nuevamente, Padre, en el Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, ese texto ahí en Marcos capítulo 10, versículo 46 dice así. Leo desde la versión Las Américas. Entonces llegaron a Jericó, y cuando salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Y cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. Versículo 49 dice: y Jesús se detuvo y dijo: llamadle. Y le llamaron al ciego, diciéndole: anímate, levántate, que te llama. Y arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Y dirigiéndose a él, Jesús le dijo: ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió: Raboni, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. La primera parte que quiero compartir con ustedes la he titulado más o menos de esta manera: un grito desesperado, una declaración de fe, una necesidad. Y porque creo que esas tres palabras o cortas frases enmarcan bien lo que está sucediendo en este pasaje, ¿cierto? No me atrevo a decir que fue el último milagro que el Señor Jesucristo hizo en el camino. Algunos reconocen también el Evangelio de Marcos como el Evangelio del camino, el camino de Cristo a la cruz, ¿verdad? Y no me atrevo a decir que fue el último, pero sí podemos ver que está muy cerca de llegar a Jerusalén, de recibir esa gran bienvenida que le da una multitud, la misma multitud que unos días después va a estar diciendo: Señor, van a estar diciendo: crucifícale, esa misma. En ese caminar se encuentra el Señor, y no vamos a entrar en la discusión de si Jericó era una ciudad o dos, porque bueno, los teólogos no se han podido poner de acuerdo en eso, no nos vamos a poner de acuerdo hoy nosotros, pero asumo o lo planteo desde la perspectiva de que Jesús va saliendo de Jericó, ¿cierto? Con sus discípulos y una gran multitud, dice el texto. Y en el camino, a la vera del camino, se encuentra con un mendigo ciego, sentado allí. Y dice el texto que se llama Bartimeo. También en esto hay algo de discusión, ¿verdad? ¿En qué sentido? Porque el prefijo bar, que es una expresión más bien aramea, tiene que ver con hijo de Timeo, y la escritura lo plantea de esa manera: Bartimeo, hijo de Timeo. Me da por pensar que no necesariamente se está refiriendo al nombre propio de este hombre. Y si voy más allá, probablemente podría decir: estamos frente a un hombre sin nombre, por lo menos no expresado allí en el texto, ¿verdad? Bartimeo, el hijo de Timeo. Pues uno no le pone a su hijo, ¿cierto? Yo no le pongo a mi hija María, ¿cierto? Que hoy se llama María, no le digo la hija de Julio César o la hija de Estela, no, se llama María, ¿verdad? O se llama Laura, se llama Ricardo. No le dice uno al hijo el hijo de Pedro, o el hijo de Juan, o el hijo de... Independientemente de la discusión, este hombre tenía algunas características que lo señala el texto: mendigo, ciego y probablemente sin nombre, ¿cierto? No con nombre propio reconocido. ¿Y qué hacía en este lugar? Mendigar. Ahora, cuando yo me aproximo a este texto y encuentro a este mendigo, veo que a lo largo de la escritura hay muchos mendigos, pero lo asocio muy fácilmente con otro mendigo que se van a encontrar Juan y Pedro. Mucho más adelante en el libro, de hecho, lo narra
cuando ellos van llegando al templo a orar a la hora novena, dice como a las 3 de la tarde, y se encuentran a la entrada del templo, a la puerta de la hermosa, a un hombre que no es ciego, ¿verdad? Es tullido, pero lleva 40 años allí y está también mendigando. Y dice que algunos lo llevan y lo colocan ahí, lo llevan y lo recogen, ¿cierto? La condición de esos hombres uno ve que es más o menos similar. ¿Y por qué lo relaciono con esto? Porque me da la impresión que este tipo de experiencia, ya volviendo a Marcos, ¿cierto? Capítulo 10, a este pasaje, me da la impresión que esta experiencia del Señor Jesucristo tiene, obviamente, ¿cierto?, también la intención de seguir enseñando a sus discípulos. Y ellos van a poder aplicar mucho de lo que vieron hacer a Jesús en algunos acontecimientos como estos, allá más adelante cuando ya están solos ejerciendo su ministerio. Me llama eso la atención. Muy bien, un hombre puesto al lado, en el camino, menospreciado. ¿Saben una cosa? Muy seguramente analfabeta. Y es más, muy probablemente los religiosos del entorno lo pueden estar tachando de pecador, porque ciego es pecador, o sea, paralítico es pecador, o sea, su condición física, decían ellos, los religiosos, su condición física está muy relacionada con su condición espiritual. Y si está ciego, y si está paralítico, y si está sordo, y si está mudo, es porque algún pecado alberga en su corazón. Entonces imagínense la carga emocional, ¿cierto?, psicológica, además de la carga física que ya tiene este hombre, que puede estar soportando, ¿verdad? Obviamente no es un hombre interesante. Y permítame este paréntesis, reclamo social. Pensaba yo, decía, oiga, parece que estos mendigos de esa época y esas condiciones de algunas personas, cuando llega un importante a alguna ciudad, por lo menos colombiana, ya no se ven. Y no porque no existan, sino porque han desarrollado nuestros dirigentes y nuestros hombres importantes han encontrado la fórmula. ¿Sabe cuál es? Esconder. Bueno, este hombre no estaba escondido, este hombre estaba a la vera del camino y había afinado dos cosas. Era ciego, pero había afinado dos cosas, o afina dos cosas para esta escena. Uno, sus oídos, y otro, su garganta, su voz. El hombre es ciego, pero ni sordo ni mudo, ¿verdad? Y este hombre levanta un grito. Y permítame tratar de describir ese grito como yo lo percibo. Para mí es el grito del que sabe que está frente a la única, probablemente la única oportunidad de su vida. Wow. Es el grito de aquel que quiere apuntar directamente al corazón del único que le puede redimir, que le puede salvar, que le puede restablecer en una condición distinta. Es el grito que va dirigido al Rey eterno. Es el grito que va dirigido al heredero del trono del Rey David. Y así lo plantea. Mire el versículo 47. Él dice que cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Consulté más de 6 o 7 versiones de la Biblia y ninguna varía en eso. Todas dicen Jesús o Cristo, el hijo de David, el heredero de David. Hay una necesidad profunda en el corazón de este hombre. Y sabes, una cosa que veo yo, es una necesidad expresada que va mucho más allá de la sola o simple, y no estoy diciendo que no sea importante, pero la simple necesidad de ver físicamente. Este hombre está levantando su voz
Este hombre está incluso desafiando a aquellos que le quieren acallar, aquellos que le dicen no estorbes, aquellos que le dicen no seas imprudente, aquellos que le dicen no, tú eres pobre, tú eres inútil para la sociedad, tú no sirves, tú eres... Por encima de ellos, por encima de la actitud de ellos, de muchos de ellos, el hombre afina su garganta y levanta su voz. Y solo tiene un propósito: hacerse oír. ¿Saben una cosa? En ese mismo contexto, en el capítulo 10, un poco más arriba, usted ve la experiencia de los discípulos hablando al oído de Jesucristo. Y estos discípulos tenían el acceso que el ciego no tenía. Estos discípulos andaban con Jesús todo el tiempo, llevan 3 años caminando con Él, aprendiendo, viéndole, conociéndole, y pueden incluso hablar a su oído. Lo han hecho. Usted lee unos versículos arriba de este texto y usted encuentra una experiencia. Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercan a Jesús, se apartan de los 10, se acercan a Jesús, y el Señor les pregunta ¿qué quieren? Y ellos le dicen: Señor, ponnos en tu reino, a uno a tu izquierda y a otro a la derecha. Los discípulos tenían acceso. Este hombre no tiene el mismo acceso que tienen los discípulos. Sin embargo, su grito: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, y lo repite por 2 veces, es definitivamente una declaración de confianza de aquel que quiere ponerse en las manos del que puede ayudarlo. Es una declaración al Cristo que va pasando por ahí. Es un llamado urgente, si se quiere, para que esta súplica de misericordia tenga un efecto en su propia vida, y la dirige a aquel que puede otorgarle la misericordia. Jesús se detiene. Jesús le presta atención. Jesús emplea un poco de su tiempo para dirigirse a este hombre. Versículo 49. Dice que se detuvo y le dijo: llámenle, tráiganlo. Y lo llamaron. Y mire, qué interesante, los mismos probablemente, o algunos de los que estaban participando, diciéndole: cállese, no sea imprudente, no sea inoportuno, el maestro va ocupado, lo llevamos para el trono. Entonces se vieron en la obligación de ir y decirle: ven, anímate, el Señor te llama, levántate. Y me llama poderosamente la atención el versículo 50. Miren que el versículo 50 dice que este hombre arrojó su manto, se levantó de un salto y se puso o fue al lado o al frente de Jesús. Arrojó su manto. ¿Saben qué le han dicho los discípulos unos versículos arriba? Como en el 36. Uno de ellos había dicho: Señor, todo lo hemos dejado por seguirte a ti. Pero 2 de ellos seguidamente se acercan a Jesús, le hablan al oído y le dicen: Señor, en tu reino acuérdate y ponnos a la derecha uno y a la izquierda al otro. Y uno se pregunta: ¿todos lo han dejado? Bueno, las cosas materiales de pronto, el trabajo de pronto lo dejaron, pero hay algunas cosas que no han dejado. Hay algunas cosas que no han dejado, especialmente eso que les proporciona seguramente seguridad, abrigo, confianza. Algunos, decía un amigo hace muchos años, y me llama siempre la atención, algunos se bautizan con la billetera por fuera.
Señor, te entrego todo, menos la billetera. O Señor, te entrego toda mi vida, pero menos tal cosa. Esta área la manejo yo. Sobre este asunto decido yo. Te entrego el resto, Señor, pero... Y así percibo un poco la situación de estos discípulos. En contraste con un hombre, en las condiciones que está este hombre, que a la primera señal del Señor Jesús que le llama, él sencillamente se despoja, ahí sí, de todo, porque su capa para ese hombre es todo. Un día alguien me lo dijo de esta manera un poco más descriptiva. Me dijo: no le toque el perro a un indigente o a un habitante de la calle. Usted ha visto que la mayoría de habitantes de la calle andan con un mínimo un perro. No se lo toque, porque ese tipo se hace matar por su perro. Ese es su mejor amigo. Y probablemente que le da calorcito y tal, y que lo, no sé, es el amigo. Y yo pensaba en relación con el manto de este hombre. Oiga, el manto, para este hombre, para nosotros probablemente no tiene ningún valor. Un manto sucio, viejo, feo, achatado. Para este hombre era sinónimo de seguridad. Para este hombre era sinónimo de calor. Para este hombre podía ser sinónimo de refugio, techo. Fácilmente es su única posesión. Fácilmente. ¿Recuerdan el joven rico? También lo mencioné un poquito. El joven rico llega al Señor Jesucristo con una actitud así bien interesante y le dice: Señor, ¿qué debe hacer para ganar la vida eterna? ¿No? Y el Señor le dice: bueno, haz esto y lo todo ya lo he hecho. Bueno, entonces ahora ve, coge lo que tienes, véndelo y dáselo a los pobres. Y dice el texto que el hombre se fue triste. Y no, la Biblia en ninguna parte nos dice que él regresó. Se fue triste. ¿Por qué? Tenía muchas posesiones. Ahora, el problema no son las posesiones. El problema es dónde está el corazón, dónde está la confianza. Y parece ser que este hombre no podría desprender su confianza de las cosas materiales que tenía, porque dice la Escritura que tenía muchas. Sin embargo, cuando el Señor Jesucristo de alguna manera permite y participa, ¿cierto?, en un episodio como este, fácilmente puedo ver que tiene la posible intención de seguir enseñando a sus discípulos lo que significa dejarlo todo. Este hombre lo dejó todo, soltó el manto, todo lo que representaba, de un salto se proyecta hacia el Señor que lo llama. Ahora, una claridad para no entrar en confusión: no estamos diciendo que andemos por ahí tirando todas las cosas que el Señor nos ha confiado para administrar, ¿cierto que no? Creo que el interés del Señor es ayudarnos a quitar el corazón de esas cosas y poder ponerlo en Él. El interés del Señor no es quitarnos las cosas, como a veces la gente piensa, y ese es el temor de muchos al aproximarse al Evangelio, al aproximarse a Cristo. Uy, pero entonces, ¿saben? Yo he experimentado en mi propia vida que el interés del Señor no es quitarme. El interés del Señor es poner las cosas en el lugar adecuado, comenzando por mi corazón. Donde está tu corazón está tu tesoro. Lo siguiente que quiero compartir con ustedes tiene que ver con el versículo 51. Dice que Jesús se dirige a este hombre y le hace una pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué deseas que haga por ti? ¿Y saben? Esa es una pregunta que no es la primera vez que la hace tampoco. Por eso quise relacionarlo con los versículos anteriores y la experiencia de los discípulos. Esa fue la pregunta que Jesús le hizo a los discípulos unos versículos arriba. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Y Jacobo y Juan dijeron: Señor, pues título, posición, Señor, por favor, somos amigos del duro. Esa misma pregunta se la hace Jesús a este hombre. Y
contrasta la respuesta. Mire la respuesta de los discípulos. Más o menos la traduzco de esta manera: Señor, danos un cheque en blanco para gastarlo en nuestros deleites. Así traduzco yo esa respuesta. Sus pretensiones personales. Yo me imagino que ellos están pensando: estamos cerca de Jerusalén, el Señor va a ocupar el trono de David. Y sintonizado con toda la multitud que lo recibió, ¿no? Porque cuando lo reciben tienden la alfombra roja, ¿verdad? Y le dicen: ¡Hosana, aleluya, gloria a Dios! ¿Y qué era lo que ellos tenían en la mente y en su corazón? Un rey que viene a liberarnos de la opresión del romano. Y cuando sus expectativas no fueron satisfechas, a los pocos días estaban diciendo: ¡crucifíquenle! Los mismos. Eso nos deja ver claramente una cosa: la intención del corazón de los hombres tenía que ver con sus caprichos, con sus necesidades, no con la gloria del Dios o del Cristo que supuestamente están alabando y glorificando. ¿Saben? Muchos, como los discípulos, de pronto a veces hemos caído en algo similar. Pero Jesús de vez en cuando, ¿sabe qué? Nos permite ver la experiencia de otro. Y en este caso siento que los discípulos están pudiendo ver de primera mano, en primera fila, la experiencia de Jesús con este hombre que la Escritura describe como Bartimeo. Y creo sinceramente que esa experiencia de ese ciego con Jesús tiene que ver con la misericordia de Dios para con sus propios discípulos. Los está enseñando. Necesitan ellos ver realmente lo que significa dejarlo todo. Y necesitan además ver otra cosa: lo que significa responder bien, pedir lo correcto. Algunos ciegos ven más que los videntes. Muchos que vemos físicamente a veces sufrimos de una ceguera, o por lo menos de una miopía. Hay una ceguera mayor y más peligrosa que la física, ¿saben? Hay una ceguera más peligrosa que la física. El versículo 51 responde el ciego y dice esto: se dirige a él, Jesús le dijo que deseas que haga por ti, y el ciego le dijo: Raboni o Rabí, que cobre la vista. Cuando uno analiza el término Rabí, la primera acepción que encuentra ese término es maestro, ¿verdad? Pero si uno va un poco más allá, resulta que encontré esto: Señor. Es otra acepción para la misma palabra. Y encontré una más: mi dueño. ¿Mi dueño? Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Mi dueño. Oiga, eso es una oración de fe. Esa es una oración de fe. Este hombre dice, en otras palabras: Señor, yo no te voy a pedir puestos, no te voy a pedir posiciones o gran nombre o bienes materiales ni lugares de privilegio. ¿Sabes qué te pido, Señor? Quiero ver. Pero la petición de este hombre, con la antesala que tenemos, no tiene que ver solamente con su vista física. ¿Sabe cómo leo lo que el hombre está diciendo? Está diciendo algo así: quiero ver con mis ojos lo que ya veo con mi espíritu. Quiero ver con mis ojos materiales lo que ya veo en mi corazón, lo que ya creo en mi corazón. ¿A quién? Al Cristo. La salvación misma en persona. Yo quiero verla. Acabamos de cantar una canción, ¿verdad? Que uno diría: bueno, no es tan propia para un cristiano, ¿verdad? Abre mis ojos. Se supone que mis ojos ya fueron abiertos, pero quién sabe
si alguna vez con nuestros ojos abiertos estamos sufriendo de al menos miopía. Y entonces es oportuna la canción. Señor, sí, necesito que mantengas abiertos mis ojos, porque necesito seguirte viendo. Este hombre pudo haber recibido el milagro, pudo haber continuado su camino, como mucha gente lo puede hacer y lo ha hecho y lo hizo en esa oportunidad también. Pero saben que una de las mayores pruebas que yo encuentro en este texto de que su necesidad satisfecha fue una necesidad más profunda, es que este hombre determinó en su corazón seguir al Señor. Amén. Seguirle, dice, por el camino. Y yo encuentro dos acepciones ahí. Seguirle caminando, sí, hacia Jerusalén, pero seguirle en su estilo de vida, permitirle al Señor que afecte su vida. Y vino un texto a mi mente: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Eso fue lo que dijo el Señor Jesús cuando le dijo, versículo 52, vete, tu fe te ha sanado. Al instante recobró la vista y él le seguía por el camino. Permítame algunos pensamientos para dejarlos en su corazón. Uno, ¿cuánto anhela el corazón de Dios? Que desde lo profundo, porque cada ser humano conoce su propia necesidad. Yo no sé si aquí hay personas sentadas que nunca han entregado su vida a Cristo. Es probable. Es probable. ¿Sabe cuál es el mayor anhelo del corazón de Dios para usted? Que usted pueda reconocer su necesidad de Él y que sin verlo lo vea como Bartimeo. Y que habiendo reconocido su necesidad de salvación, a la menor señal que el Señor Jesús le envía, usted se levantara de un solo salto y se aproximara a Jesús, alabándole y glorificándole y llamándole mi Señor. Quiero que seas mi Señor. A partir de hoy, mi vida toda te la entrego, es tuya, en tus manos. Tú eres el Rey, tú eres el Salvador, tú eres la promesa viviente de Dios cuando dijo que iba a enviar un Salvador. Tú eres ese Salvador y te puedo ver, no con mis ojos, pero te veo. Ese es un anhelo profundo del corazón de Dios. Que tú anheles, que tú quieras, que tú desees conocerle, relacionarte con Él, permitir que Él haga la obra que promete hacer en todo aquel que vive su vida. Ese es un anhelo. No por lo que te dé, no por lo que te promete, no por lo que te pueda dar o no te pueda dar en términos materiales. Mucha gente, sí, y es de alguna forma legítimo que la gente se aproxime. Una primera aproximación la haga a Jesús o al Evangelio, pues con base en su necesidad. Creo que la mayoría de nosotros llegamos así, necesitados, reconocemos nuestra necesidad, nos postramos y decimos: Señor, por favor, ayúdame. Ya esto me quedó grande. Esa fue mi oración inicial. Señor, mi vida me quedó grande, y si tú no haces algo, esto va mal. Pero no nos podemos quedar en la imagen del Jesús o la idea del Jesús milagrero, del Jesús cajero, automático. Creo que es mucho más que eso. Es mucho más que eso, de hecho. ¿Cuánto anhela Jesús? Que los que le conocían, que los que habían andado con Él, que los que sabían y aún habían declarado quién era Él, hubieran tenido la actitud de este hombre ciego Bartimeo. ¿Cuánto anhelaría el corazón de Jesús eso, verdad? Me imagino que el Señor contrastó las experiencias. Dijo: mis discípulos conmigo andan 3 años. No lo expresa la Biblia como una queja, yo lo estoy aquí graficando, pero me imagino que, ¿verdad? El Señor Jesús ve a sus discípulos y encuentra una respuesta como esa: Señor, dame puesto, dame lugar, dame privilegio, dame cosas.
Y en el camino, un poco más adelante, se encuentra un hombre que nunca le ha visto, que nunca ha tenido experiencia con él, que nunca le ha conocido, que nunca le ha escuchado, y resulta que este hombre sí lo reconoce como quien es él. ¡Wow! ¡Qué contraste! ¿Cuánto anhela el corazón de Dios que los que le conocemos veamos en Él a alguien más que un simple proveedor? Señor, dame. Y se nos agota la saliva pidiéndole, dame. Eso es más que eso. ¿Cuánto anhela el corazón de Dios? Y escuchen esto, que podamos darle el valor al Hijo que tiene. ¿Cuánto anhela el corazón de Dios que el valor que le damos a su Hijo no sea el de darnos posiciones? ¿Cuánto anhela el corazón de Dios que el valor que le damos a su Hijo no sea el de casas, carros, becas, fincas? ¿Cuánto anhela el Señor que muchos estemos dispuestos como el cielo a dejarlo todo? Y ya aclaré qué significa dejarlo todo. Lo demás valor. ¿Dónde está mi confianza? ¿Dónde está mi seguridad? Y ponernos en las manos suyas para su proyecto, para su voluntad, para sus planes. Porque ¿saben una cosa? El interés de Él es desarraigar de nuestro corazón los ídolos. Uno de los más grandes intereses que el Señor tiene es desarraigar de nuestros corazones los ídolos que aún los cristianos a veces queremos conservar. Estamos al borde de la fiesta navideña, ¿cierto? Y por esta época se despacha la gente a pedirle al Señor. A veces, desde las iglesias, en la actitud de Jacobo y Juan. Señor, yo veré platita, no, yo veré, Señor, posición, yo veré, Señor, y tal. Permítame, para concluir, dos cosas que creo que serían muy agradables al corazón de Dios. Una tiene que ver con los que no le conocen, que puedan decirle al Señor, Señor, te oigo venir. Señor, escucho que eres tú. ¿Sabes, Señor? Estoy percibiendo que este es mi día de salvación. Y que se levante su voz, independientemente de los que lo quieran llamar imprudente, indecente. Que levante su voz, desgarre su garganta y declare a Jesús como quien es Él. Oh, esa sería una oración agradabilísima al corazón del Señor. Pero la otra tiene que ver con los creyentes. El creyente, el discípulo, el que le conoce, el que camina con Él, el que le ha visto actuar de manera sobrenatural en su vida. Yo no sé en qué momento empezamos a sufrir de miopía los creyentes. Yo no sé en qué momento, pero es en algún momento, y no estoy sumándolos a todos, por favor, no. Yo sé que no es así, pero muchos, y sí me incluyo yo, en algún momento empezamos a sufrir de miopía y nos olvidamos de las misericordias y de las bendiciones y de la forma sobrenatural como Dios ha venido obrando y demostrando su gracia, su misericordia. Y entonces empezamos a actuar un poco como Jacobo y Juan. Pero cuánto agradaría al Señor que pudiéramos decirle, Señor, quiero seguir viéndote. Anhelo seguirte viendo. Anhelo poder seguir caminando con mi confianza en ti. Solamente en ti. Anhelo, Señor, que no esté yo tan preocupado por mis caprichos y por mis deleites, sino que vea con tus ojos y que sienta con tu corazón.
esta oración sería agradable al Señor de parte de sus hijos. Permíteme terminar con un corto, pequeño testimonio personal de la familia. Esta semana nomás, mi hija pequeñita María terminó su 11, ¿no? Se gradúa y cada cosa. Y entonces empezaron a hablar los compañeritos, obvio. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Y dónde vas a estudiar? Y la mayoría, no, yo ya estoy matriculado, no sé dónde ya, y tal, y tal. Ella sacó buen puntaje, gracias a Dios, en el IFES. Estaría clasificada entre los 10.000 que dicen para unas becas, ¿cierto? El único problema es que no tenemos el puntaje del sistema. Y entonces estamos ahí como bloqueados. Mi esposa llevó una carta al Ministerio de Educación, porque pues hay que tratar de que la cosa no se pierda, ¿cierto? Pero las amiguitas le están preguntando y están diciendo y tal. Y le dicen, María, ¿y tú? Y María dice, yo no sé. No, pero ¿cómo así? ¿Y tus papás no tienen eso planificado, planeado? ¿No tienen la plata? No, la verdad, no. No tienen. Ella no sabe todavía. Y nosotros no sabemos tampoco. Y la amiguita se quedó como asombrada. Le dice, no te da susto, no te da miedo. Pues como así, como. ¿Y sabe qué le dijo mi hija? Y me quebranta eso. Le dijo, mire, toda mi vida yo he visto a mi Dios actuar en mi familia. Toda la vida yo he visto. La universidad, mi hermana mayor, es un milagro. El sustento que tenemos es un milagro. Yo he visto a Jesús todo el tiempo actuando en mi familia. ¿Sería acaso correcto caer ahorita en desesperación? Yo se agradezco, Señor, por enseñarle eso a mí, a ver más allá, a verlo a Él como quien es Él, el Dios soberano, eterno Rey, que ama a sus hijos y que está interesadísimo, no en quitarle las cosas, sino en bendecir y derramar bendición sobre él, hasta que sobreabunde, dice la palabra del Señor. Amén. Amén. Oramos. Padre, gracias, Señor. Tu misericordia siempre, Señor, tu bondad. Señor, no sé, yo no sé, tú lo sabes. Aquí pueden haber personas que nunca han rendido su vida a tu señorío. Y Señor, permíteme en el Espíritu animarles a ellos para que ojalá esta mañana quieran alegrar tu corazón, levantando su voz y declarándote a ti, Jesús, como el Señor soberano de sus vidas. Ojalá, Señor, ellos puedan sentir la dirección de tu Espíritu Santo y puedan hoy, ante la señal que tienen, Jesús delante de ellos, llamándoles, amándoles, mirándoles a los ojos, ellos puedan levantarse de un solo salto y decirle, Señor, aquí estoy toda mi vida. Qué alegría, Señor, que eso pueda ser así. Y Padre, oro también con mis hermanos y hermanitas, porque muchos de nosotros tenemos que comenzar esta mañana diciéndote perdón, Padre. Perdón porque probablemente algunos hemos caído en la misma situación que cayeron algunos discípulos, cercanos a ti, Señor. Te tienen allí, caminan contigo, te conocen, han visualizado, visto, experimentado toda tu bendición, toda tu amor, tu gracia, tu poder, y aún así están más preocupados por sus propios deleites, por sus propios egoísmos. Padre, perdón, Señor. Y una petición queremos hacer quienes estemos unidos en este momento de oración, Padre, que podamos elevar nuestra voz, no para pedirte cosas, puestos, bienes materiales, sino para suplicarte que podamos seguir viendo con tus ojos y sintiendo con tu corazón, Señor. Por favor, gracias en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén.